podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo aquí con el gusto de siempre aquí en este su programa que tiene que ver con docencia, con ser docente, con ser maestro. Y vamos a pasar a un tema nuevo ya después de todo lo que vamos llegando. Realmente me gustó escuchar a mí mismo hablar sobre el tema del que hablé, que es todo crecimiento es progresivo. Progresivo porque es cuantificable, porque lo puedes ver, porque lo puedes comparar a través de la línea del tiempo del progreso o de la maduración. Entonces me gustó explicar todo eso porque muchas veces no sabemos dónde está el crecimiento. El crecimiento pues está en la biología, pues nada más crecemos y ya está. Y nos vamos haciendo viejos y mayores. Pero en donde yo puedo realmente cuantificar o cualificar mi propio crecimiento, donde lo puedo ver yo tangible. Entonces está interesante porque muchas veces nos dicen, no, pues ya madúrale. Y sin embargo muchas veces sentimos que no avanzamos o hacemos las cosas creyendo que ya superamos determinada etapa o que ya agarramos la onda, como quien dice. Sin embargo, pues debemos de entender que todo obedece una regla. El crecimiento es progresivo porque tiene que ir de la mano con el tiempo, tiene que ir de la mano con una práctica, con una forma de vida que debes de tener y pues la debes de mantener. O sea, no es de que ya decido ser mayor o decido ser maduro y ya con haberlo decidido ya está, ¿no? Sino que es un trabajo continuo que tienes que ir haciendo en el transcurso de los días, las semanas, los meses, los años, lo que te vaya a tomar. Y pues progresivo porque pues tú lo puedes medir, tú puedes ir viendo los cambios en ti, ¿no? Eso es más que nada a lo que se refiere el capítulo, y para que no nos desesperemos en que si las cosas no las vemos de inmediato, de todas maneras hay que tomar en cuenta que el crecimiento va haciendo progresión en ti, te va modificando y cambiando, aunque tú no lo notes al principio, pero siempre hay algo que tú ganas cuando empiezas a crecer, ganas en sabiduría, ganas en experiencia, ganas en perspectiva de vida, te hace ver, obviamente el crecimiento te hace ver las cosas de manera distinta como las veías antes, y eso precisamente es de lo que la razón principal por la cual quise hacer ese episodio, del cual pues me gustó cómo me quedó. Y bueno, vamos a pasar a un tema que tiene que ver en relación, el cual habla precisamente, lo voy a recitar como viene aquí, que dice así: siempre serás sorprendido cuando te enfrentes a fuerzas superiores a la tuya. Bueno, todo lo que les estoy comentando es la vida misma, o sea, como ven, siempre les pongo yo ejemplo de la docencia, se los aterrizo en la docencia. ¿Por qué? Porque la docencia es la vida misma. Entonces, aquí siempre vamos a encontrar relación con lo que nosotros nos dedicamos, a lo que vamos pasando en el día a día. ¿Por qué estas reflexiones? ¿Por qué estos temas y desglosados y desmenuzados de esta manera? Bueno, porque muchas veces si ni siquiera vamos a terapia o no nos damos un tiempo para nosotros mismos, sí es bueno analizar las cosas y hacer las introspecciones, desmenuzar, separar así, estos temas que yo estoy hablando y platicando. Es como si yo les desmenuzara el problema, les separara y les dijera, miren, aquí esto que está pasando es por esto y por esto y por esto y por esto. O sea, ponérselos en bandeja para que ustedes puedan ver con toda claridad qué es lo que los detiene o qué es lo que les está pasando en determinado momento. Entonces, ese es el objetivo, de que nos hagamos conscientes de las cosas, porque muchas de nuestras acciones son inconscientes. ¿Y en qué afectan nuestras acciones inconscientes? Pues en nuestra salud,
en nuestras creencias. Acuérdense que las creencias que tengamos van afiliadas al sentimiento, y ya eso nos hace actuar de cierta manera y pues que tengamos los resultados que tenemos. Entonces, para protegernos de eso, para no andar con el piloto automático siempre puesto, porque pues muchas veces la mente simplemente ejecuta la orden, la mente tiene una imagen y muchas veces no es que no le importe o no, sino que no sabe, es como un niño pequeño, no sabe si esa imagen es buena o mala, simplemente pues ahí la tienes y la mente va a ejecutar la orden de acuerdo a su imagen. Entonces, por eso es importantísimo que a voluntad nosotros cambiemos eso o redireccionemos para que se vaya al lugar o a la experiencia de vida que nosotros queramos. Hay un pensamiento que a mí me gustó que decía, o que dice, ningún pensamiento vive en tu cabeza sin pagar el alquiler. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a pagar en energía, en relaciones, en resultados, en la forma como tú te sientes y lo que vas a obtener en la vida. Por cada pensamiento que pase por tu mente, si tú no lo eliges, ahí se va a seguir la mente ejecutando la misma orden una y otra vez. Que esto se puede traducir también, si no pones orden en el grupo, si no les estás pidiendo que haya orden y que estén callados y que va a exponer y que deben de guardar silencio o que debe haber respeto, muchas veces ellos ni lo saben. Parece increíble, pero muchas veces los alumnos no tienen conciencia de las cosas, se comportan como se comportan. Hace rato tuve una plática con una maestra de preescolar y es lo que nos dice. Principalmente, pues ya sabemos, me dice que es por los papás que, pues si bien se hacen cargo de ellos, o es también bien cierto que ya no es como los tiempos de antes donde pues se hacían cargo de sus hijos como debía ser, que les dedicaba más tiempo y tiempo de calidad. Ahora ya están con ellos, pero ni siquiera los educan. O sea, muchas veces uno como padre ni siquiera sabe. Y entonces pues no le enseñan lo que son modales, el respeto y todas esas cosas. Y luego no se preocupan por ellos. Creen que el niño así es, que que es la normalidad en él. Muchas veces se le atribuyen a su crecimiento a que son niños o incluso lo que se llega a ser muy comúnmente de que no, pues es que ya está diagnosticado con TDAH o déficit de atención, ¿no? Pues así es y como que se la pasan, ¿no? Como que lo justifican con eso. Ahí entonces lo que pasa es que fue lo que me dijo la maestra. Ya los niños pues se van y actúan de esa manera como lo hacen en la escuela, por ejemplo, que es donde los conocemos, porque creen que eso es normal. Entonces por eso en la docencia siempre se nos dice: tú debes de ser el que debe poner orden, tú debes de ser el que se debe de imponer, o que el que debe de mostrar que es una persona de respeto, que te deben de respetar ahí, porque traen ese chip puesto y uno se los tiene que estar reiterando si uno quiere cambiar la forma, la manera en la que ellos se dirigen en la clase. Y bueno, vamos a pasar entonces al tema. ¿A qué me refiero yo con que siempre vas a ser sorprendido cuando te enfrentes a fuerzas superiores a la tuya? Bueno, esto tiene que ver por cosas que he enfrentado en la vida misma, y también en la docencia propiamente se ve mucho esto, que muchas veces, si podemos definir una palabra que resuma esto y cómo es que se da este fenómeno, lo puedo decir en esta siguiente frase: no importa quién seas. No importa quién seas, eso también se puede traducir o explicar de modo a: no importa qué experiencia tengas, no importa si vienes de dar clases en Harvard, si pasaste por experiencias de vida que estuviste a punto de perderla, si perdiste a alguien y viviste una experiencia súper maravillosa, si tuviste un logro personal, el que te hace sentir muy orgulloso de ese logro, y que pudiste haber dado un salto que en tu vida habrías hecho, y tú puedes decir, hasta no te la puedes creer, ¿no?, que tú hayas hecho precisamente eso, que hayas logrado eso.
Y así lo podemos explicar de muchas maneras. Tú puedes ser el rey de Francia, tú puedes ser la reina de Inglaterra, tú puedes ser el más multimillonario, el más exitoso de la estratosfera, lo que tú quieras. Pero siempre va a aplicar para ti esta frase, que siempre vas a ser sorprendido cuando te enfrentes a fuerzas superiores a la tuya. Voy a contar una anécdota de vida que me llevó a recordar esta frase. Ya ven que me gusta poner ejemplos para ustedes de las cosas que explico. Resulta que en una ocasión pues me fui de vacaciones con unos compañeros de escuela a la playa. Como les había comentado en el capítulo anterior, yo fui un artista, sí, se puede decir artista, porque también el deporte es un arte. Fui un deportista muy empedernido, fui muy de alta élite. Me entrenaba como pues sí, en los deportes que estuviera, pues como un deportista de alto rendimiento. Porque afortunadamente hasta llegué a tener compañeros, corredores o lo que fuera, las pesas, el karate, lo que fuera. Hasta eso me medí con los mejores y siempre busqué estar a la par de los mejores. Incluso en el atletismo, pues también hubo ahí uno que llegó a representar al país. Entonces se me hizo a mí muy interesante, desafiante y como, como un propósito el hecho de poder yo llegar a igualar a esas personas. Si bien no lo logré del todo, porque pues para ser de élite como el número uno, ¿no? Pues necesitas una dedicación tremenda, necesitas nutriólogos, necesitas pues estar en un entorno rodeado de un entorno campeón, cosa que muchas veces no tenemos. Ahí tiene diciendo la mamá o el papá que no puede lograrlo, ya me entenderán. Eso me llevó a mí a tener una disciplina, una astucia y una fortaleza física y mental, que gracias a eso ya a los 40 años que tengo todavía conservo. Y es una herencia que yo adquirí, o sea, yo me gané eso, lo adquirí y lo asimilé en mi cuerpo, en mi espíritu, en mi mente. Entonces es algo que nunca se me va a olvidar. De hecho ahora estoy retomando el atletismo y corro como, no corro ya a la velocidad que solía hacerlo. Sin embargo, mi cuerpo se acuerda y sé que si sigo entrenando, paulatinamente voy a alcanzar ese mismo nivel que tuve hace 15, 16, 18 años atrás, cuando lo practiqué muy encarecidamente y con mucha intensidad y pasión. Entonces, tengo yo eso incorporado. Yo en aquella época, cuando fui estudiante universitario, que era muy fuerte, tenía una cardio impresionante, podía hacer, como ya había comentado, hasta me echaba casi 80 kilómetros, si no mal recuerdo, sí, como 70 y algo kilómetros a la semana, porque me gustaba irme a un cerro a correr. Incluso lo hacía con intensidad, o sea, una cosa es pues que nada más entrenes porque te gusta correr, y otra cosa es que ya lo hagas con intensidad, o sea, que ya le eches todos los kilos y quieras romper récords mundiales, para que me entiendan. Entonces yo andaba total que en el pináculo de mi capacidad física y mental, se podría decir. Entonces nos vamos a la playa. Y resulta que pues ese espíritu empedernido, vengador, arriesgado que yo tenía y que sigo teniendo, ahora ya soy un poco más precavido al respecto. Pues ya creces y maduras, ¿no? Ya te das cuenta de los riesgos. Pues resulta que nos fuimos a la playa en una de esas noches en las que no te debes de meter al agua. Ahí va su seguro servidor a ponerse el nombre del deber. Y en esa fue como, no me acuerdo si fue al día siguiente, me parece, de que llegamos al hotel. Me metí al mar, empecé a nadar, empecé a nadar,
Para esto pues la luna llena estaba todo lo que daba ahí en el cielo. Y pues, se veía, recuerdo cómo se veía el reflejo de la luna llena sobre el agua. El agua, pues ya ven que cuando está la luna así, cómo se mueve el agua. Entonces yo seguía nadando, nadando, nadando en profundidades, en profundidades. Me iba alejando cada vez más de la costa. Y ya después, después de un rato, resulta que pierdo el control. Porque el mar se empieza a comportar muy raro. Yo me quise empezar a regresar a la orilla, pero no podía. El mar me aventaba hacia mi izquierda, me acuerdo que era hacia mi izquierda. Y me aventaba y me aventaba y me empujaba y yo le nadaba derecho. De hecho me acuerdo que tenía los ojos cerrados por el agua salada y yo nadaba derecho y no llegaba. Se veía a la misma distancia de donde yo estaba a la orilla y yo nada más sentía cómo me jalaba pero hacia la izquierda, o sea como que parecía más que estaba nadando de lado que de frente. Entonces para esto mis amigos ya me fueron a buscar, me estaban buscando por la costa y pude ver a mi derecha a lo lejos como me estaban ahí buscando. Y hasta que me lograron ver porque creo que yo alcé la mano o algo así. Ya me vieron y se acercaron a donde yo estaba. En eso me acuerdo que hace un gesto, un amigo mío hace un gesto con la mano. Yo no alcancé a levantar la mano porque una ola me agarró. Entonces cuando volví a intentar irme derecho, pues yo seguí nadando, le seguí dando los brazos. Y en eso que me jala una ola muy fuerte, me jala una corriente más bien, porque me succionó todo hacia adentro. Yo sentí como si me hubiera puesto el pie desde arriba y me hubiera aventado hacia abajo. Entonces yo sentí como me revolqué en el mar. Para esto yo perdí la orientación, o sea, no sabía si mi cuerpo estaba derecho, estaba de lado, estaba, bueno, boca abajo, ¿no? Porque lo hubiera sentido en la nariz. Pero sí estaba como muy a la merced de que me había metido a la corriente hacia abajo. Entonces yo le di con el instinto, yo no veía nada y, y yo simplemente pues le di hacia arriba, o sea, pues donde yo veía más luz es donde yo le daba. Entonces empecé a nadar como rana, como rana, como rana, como rana. Y me acuerdo que no había jalado yo muy buen aire, entonces nada más simplemente estaba nadando y me jaló. Ahí dentro eh, no hubo desesperación, pero sí estaba preocupado obviamente, pero no estaba yo desesperado. Que me hubiera entrado en pánico, por ejemplo. Pero cada vez que le daba más hacia así con nado de rana para intentar salir de ahí a la superficie del agua, me acuerdo que pensaba, híjole, voy a llegar, no voy a llegar, le sigo dando, no le sigo dando. Y me acuerdo que hice un último esfuerzo, un último nado de rana con los brazos y los pies, así me impulsé. Y ahí me esperé así como me aventé con el cuerpo hacia la merced, con los brazos y los pies estirados, a ver si la corriente por fin me llevaba a la superficie. Si no, dije no, pues, si no ya no se pudo. Algo así como que llegué a pensar. Total que después de unos nados de rana fue la última que di, pues fue mi último intento. Y en eso recuerdo que de repente se asoma mi cabeza y lo pude sentir porque inmediatamente mi cuerpo jaló aire, 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 aire. Y ya me eché una de las mejores bocanadas de aire que jamás hayan existido. Hasta me acuerdo cómo volví a respirar, volví a la vida. Ya recuperado, mi amigo me ve de nuevo, me hace con la mano, la alza hacia arriba, yo también la alzo y ya me hace el gesto de que ya me venga. Y pues con tal de decirle que lo estaba intentando porque pues no me dejaba el agua. Total que después de unos braceos e impulsos más adelante logro llegar y pues ya me regañan, ¿no? Así de, estaba como con tres amigos, ¿no? Que ya no te vas a volver a ir y que no sé qué y que cuidado.
Y les dije que creen que no podía yo llegar aquí a la orilla, el mar me aventaba y me aventaba. Bueno, solamente quien lo experimenta sabe a lo que se refiere. Esta experiencia me dio una importante lección porque no debe uno de tentar muchas veces lo desconocido, en el sentido de que te creas más sabio o más y fuerte que él, o que la vas a librar porque ya tienes condición, o porque ya pasaste por ahí, o porque ya tienes experiencia, o lo que llegamos a pensar los mayores, no, pues es que yo ya tengo tantos años. Muchas veces pensamos es uno que va a saber ese chiquillo, ¿no? Y esto se aplica también a la docencia, porque muchas veces subestimamos a los alumnos, creemos que nosotros, por ser los adultos y los experimentados, podemos decirles lo que sea, o que ellos no conocen ciertos temas y de repente nos sorprenden con alguna cosa que nos asusta o que nos pone a nosotros mismos en aprietos. Y luego te sorprendes porque dices, ¿cómo es que con ese chiquillo chiquilla, cuando me habló de esa manera, yo no pude hacer nada? Me quedé en fragante y en shock, que me temblaban hasta los pies. Pues por lo mismo hay cosas, fuerzas desconocidas que actúan y que son muchas veces hasta más sabias y más pudientes que uno. No sé si decirlo, si son fuerzas oscuras, no creo, pero sí son cosas que de pronto la vida te presenta a través de la gente, o de las experiencias humanas, o de las experiencias naturales, como me pasó aquí con lo del mar. Entonces, me acuerdo que en esa experiencia yo empecé a nadar como los delfines. Mi cuerpo de alguna manera se acordó de ver al delfín, como en documentales, como se salían del agua y siempre hacían como que una curva con el cuerpo. Entonces yo, consciente e inconscientemente, con tal de salir de esa situación desesperada, me acuerdo que hice eso, empecé a encorvar el cuerpo, a hacerlo media luna, y cada vez que veía que la ola aventaba hacia el frente para llegar a la costa, llegar a la orilla, yo hacía como un brinco dentro del agua, me impulsaba, hacía mi arco, mi media luna, y aprovechaba la ola, y así lo hice varias veces. En especial ya en la última parte, cuando ya me habían venido a buscar, porque pues yo quería llegar, pues si no se me iban a acabar las fuerzas ahí. Entonces eso también me ayudó, ese instinto de supervivencia, pónganle. Otra anécdota también en el mar, me fui con un amigo, de mochilazo se podría decir, y estaba en la ola, pero bien fuerte, sobre las olas que están por donde están así como piedras alrededor, no sé cómo se les llama, tienen un nombre, pero esas son bien peligrosas, porque yo me metí con ese amigo y también otra vez fui dominado y sorprendido por la fuerza superior, porque estaban muy padres las olas y lo que quisieran, pero llegó un punto en el que el mar se puso agresivo. Para esto yo me estaba dejando arrastrar y llevar por las olas, como que me gustaba mucho tentar eso, ¿no? Como esa fuerza de la naturaleza. Ahí saber, muchas veces pensamos, ay, a ver qué me hace esta ola, o qué me hace esta experiencia, o qué me hace este accidente, a ver si esto que quedo con un hueso roto, o me pasa algo, ¿no? Muchas veces somos así, de temerarios. Entonces yo me dejaba arrastrar por la corriente y me agarraba la ola. Y otra vez me dejaba arrastrar por la corriente y me agarraba la ola. En una de esas que me dejo a jalar por el agua que estaba regresando al mar, resulta que recuerdo el sonido tan estridente que hizo el levantamiento de la ola, que se aventó, si no mal recuerdo, y no les miento con esto, como una casa de 2 pisos. Me acuerdo perfectamente porque me le quedé viendo con un terror cómo se levantó el agua detrás de mí. Es como si un animal enorme hubiera abierto su bocota para comerme. Así se vio. Dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y lo único que hice pues es dejarme a merced, porque pues, no te puedes poner rígido. Y en esas circunstancias es una fuerza que te supera. Entonces me acuerdo cómo en cuanto me agarró la ola, me acuerdo cómo me dio un levantón del suelo. Quedé como trapo volando por los cielos, o
o por la ola que me estuvo jalando y jalando y aventando y no, una cosa que hasta las mismas, a la misma arena que se levantó con el agua, me estaba golpeando el cuerpo. Entonces me acuerdo que no sé cómo llegué a la orilla, total que también choqué con la tierra, ya cuando era tierra firme. Y con las últimas fuerzas que me quedaban, estaba haciendo todo lo posible para que ya no me volviera a jalar otra vez la corriente, porque si no, no sé qué hubiera pasado conmigo. Y me acuerdo que me aferré y bien cansado que andaba, pero le daba y le daba hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Pisaba la arena y la pisaba y todavía más pesado porque todavía se me hundía más el pie de que era arena mojada, inestable. Aparte de que era inestable el camino y yo bien cansado, pues imagínense. Entonces ya, pues mi amigo riéndose de mí, riéndose, ya ves, que quién sabe qué. Y yo así de, no hombre, si tú fueras el que estuviera ahí, no te estarías riendo. Pero híjole, fue tremendo, tremendo, tremendo. En las dos ocasiones, sobre todo en la de las olas enormes que me jalaron, me acuerdo que yo tuve como un pensamiento soberbio o como una forma de ser actuar en la cual yo decía, "Ah, no pasa nada". Pero esas veces que te avientas con total ingenuidad, esas veces en las que crees que vas a salir airoso y que no te va a pasar absolutamente nada, ¿sabes? Esas veces que pensamos con necedad, por así decirlo, cuando somos necios y creemos que las cosas nos van a salir como nosotros pensamos o que somos los Juan Camanés y que nunca nos va a suceder nada. Esa fue mi línea de pensamiento como retadora, como si yo la pudiera todas por todas y yo fuera más grande que la naturaleza misma. Entonces les comparto esto porque este capítulo del podcast va para eso. Nunca subestimes una fuerza superior. Cuando aparezca, mejor aléjate, ni te metas, porque ya te está avisando que se trata de algo que te va a superar y que te va a hacer trizas si te metes. Como la vez que me pasó con la alumna que estuvo golpeando la mesa, que me estuvo diciendo ponga fecha de entrega. Ni siquiera yo pude formar en mí en ese momento, ni siquiera me salió de dentro un sentimiento o el carácter que yo suelo imponer como maestro cuando quiero que un alumno se calle o que esté en orden. O sea, ni siquiera pude sacar ese carácter que podía sacar en otras circunstancias cuando algún alumno me alzaba la voz de esa manera. Entonces ya se imaginarán la magnitud de esa experiencia. Y la segunda vez que se puso en esa actitud, a mí hasta me estuvieron temblando los pies. Que a fin de cuentas, pues como haya sido, me aventé, ¿no? Porque pues uno como maestro, pues es valiente y pues uno tiene que hacer lo que tiene que hacer con los alumnos. Pero sí son experiencias que recuerdo muy bien, que me recuerdan estas dos experiencias que te compartí y que uno simplemente debe ser respetuoso con las fuerzas de la naturaleza que se pueden llegar a presentar tanto en las olas de mar como fue en mi caso, como con los alumnos, cuando tú estás en el aula con los alumnos, se puede presentar en una situación, en algún dime directa que tengas con algún alumno, que te haga hacer los pies de espagueti, como el espagueti, que te haga trastabillar, no sé cómo se dice, que te haga sacar la parte novata de ti, que no sepas ni qué hacer, que te paniques, que te bloquees, que sientas las ñañaras, como si te estuvieran regañando algún superior que te haga desear tu suerte, como también puede suceder con los directivos, claro está, o los subdirectivos. Entonces es ahí donde uno debe aprender a doblar las manos, no porque seas sumiso, sino porque tú debes de saber qué peleas vas a elegir, porque si ya de plano es una donde no puedes ganar, uno queda hasta en ridículo y uno queda en evidencia cuando uno de todas maneras frente a las circunstancias trata de imponer lo suyo. A mí me pasó con el mar, sobre todo el que me levantó.
varios metros, las olotas esas, y también el mar que me quiso ahogar en la noche. Era la fuerza de la naturaleza contra mí, pues ¿quién creen que iba a ganar? Bueno, señores, nos vemos, que estén excelentemente bien y nos vemos en un próximo capítulo del podcast. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.